Al amanecer, cuando 300 hombres despertaron sabiendo que Grecia los había condenado a morir solos. No por cobardía, sino por cálculo. Política. El veneno silencioso de quienes prefieren sacrificar héroes antes que arriesgar imperios. El león, el rey de Esparta, no necesitaba que nadie se lo dijera. Lo entendió cuando el último mensajero ateniense dio la vuelta a su caballo y desapareció en la niebla sin mirar atrás. Lo entendió cuando los corintios recogieron sus tiendas bajo el amparo de la noche. Lo entendió también cuando incluso los tespios, los valientes hijos de Beocia, desviaron la mirada al hablar de los miles de persas que avanzaban desde el norte. Las Termópilas ya no eran un campo de batalla. Eran un altar. La ceremonia había comenzado. El desfiladero olía a sal y a hierro oxidado. Las llamaban las puertas calientes por los manantiales termales que brotaban entre las rocas como venas abiertas de la tierra. Leónidas caminaba descalzo sobre la piedra húmeda, sintiendo cada grieta bajo sus pies. Detrás de él, el muro espartano de escudos trazaba una línea púrpura sobre la roca gris. 300. Solo 300 de los 10.000 que Esparta había prometido. Los demás habían sido retenidos por los éforos, los ancianos que hablaban de presagios y festividades mientras el imperio persa devoraba ciudad tras ciudad. Piedad hipócrita. El león escupió sobre la piedra. Los dioses no esperan fiestas. Exigen sangre. Y él les daría un río. 2 días antes llegó la noticia que partió el mundo en dos. Efialtes, un griego deforme y rencoroso, había vendido el sendero de la montaña a Jerjes a cambio de monedas persas y promesas vacías. Anopea, el camino secreto detrás del desfiladero, ya pertenecía al enemigo. Leónidas reunió a sus capitanes bajo la luz moribunda de las antorchas. No hubo gritos. No hubo ira. Hubo claridad. El rey miró los rostros de los hombres entrenados desde niños para ese instante. Hombres educados para creer que morir en combate era la única muerte digna. Y ahora Grecia los abandonaba. La primera oleada persa llegó al amanecer. Miles, decenas de miles, una marea humana como langostas sobre el trigo. Leónidas no retrocedió. Clavó su lanza en la tierra y pronunció la palabra forjada por siglos de disciplina. Mantengan la línea. Los escudos chocaron. El bronce cantó. La sangre salpicó las rocas ardientes y se evaporó. Los persas caían en montones, pero el flujo no se detenía. Jerjes, sentado en su trono dorado, observaba con incredulidad cómo 300 hombres destruían regimientos. Envió a los inmortales. Ellos también cayeron. Envió mercenarios y arqueros. Todos murieron del mismo modo. Porque Leónidas no defendía un paso. Defendía una idea. Que un hombre libre vale más que 1000 esclavos. Al tercer día, el polvo del sendero de montaña reveló la verdad. Los persas venían por detrás. La trampa se cerraba. Leónidas reunió a los aliados restantes. 700 tespios. 400 tebanos. Les habló con calma. Grecia les da permiso para marcharse. Nadie los llamará cobardes. Los tespios escupieron al suelo. Juramos morir contigo. Los tebanos dudaron. Algunos se quedaron. Otros huyeron. Leónidas no los detuvo. La muerte debe ser elegida. Cuando el círculo se cerró, Leónidas no sintió miedo, sino paz. Grecia lo había abandonado, pero le había dado algo más grande. La libertad de morir como había vivido. Sin compromisos. Solo acero y voluntad. Ajustó su casco y miró a los 300. Ya no eran hombres. Eran mármol vivo. El último grito de una era que se negaba a arrodillarse. Hoy, gritó, enseñaremos al mayor imperio que morir de pie vale más que vivir de rodillas. Los escudos golpearon el suelo. El trueno de bronce sacudió las montañas. El cerco era total.
Las columnas persas descendían desde todos los flancos. Esto no era una batalla. Era una ejecución. Pero Leónidas conocía la verdad. El hombre que acepta la muerte pierde todas sus debilidades. Los espartanos se replegaron al punto más estrecho del paso. Los heridos fueron colocados en el centro. No por compasión, sino por estrategia. El herido lucha con el doble de furia. Los tespios sostuvieron el flanco. Los tebanos formaron la retaguardia. Cuando el heraldo persa ofreció clemencia, Leónidas respondió con palabras que resonarán por milenios. Vengan y tómenlas. Las flechas oscurecieron el cielo. Los escudos se alzaron. Los hombres permanecieron de pie, porque un espartano caído significaba una brecha. Y una brecha era traición. Cuando cesaron las flechas, llegó la infantería. La lanza de Leónidas se quebró. Tomó otra. Luego otra más. La sangre ya era indistinguible, persa y griega. La batalla dejó de ser táctica. Se convirtió en una matanza sagrada. Los tebanos, en la retaguardia, arrojaron las armas y se rindieron. Los persas los perdonaron. Leónidas sintió lástima. Compraron la vida a cambio de una vergüenza eterna. El sol se ponía. Los espartanos ya no eran una línea. Eran islas de resistencia. Leónidas sangraba por múltiples heridas, pero aún se mantenía en pie. Dieneques luchaba a su lado con una lanza rota. Dicen que las flechas oscurecerán el sol. Leónidas sonrió. Entonces lucharemos en la sombra. Y siguió matando. Porque eso era todo lo que quedaba. Luchar hasta que los cuerpos cedieran. Hasta que Grecia, esa Grecia que los abandonó, despertara y comprendiera el precio que 300 hombres pagaron por su indecisión. El crepúsculo tiñó las puertas calientes de rojo. Leónidas ya no contaba. Contar significaba esperanza. Y la esperanza ya no importaba. Un lujo que los muertos no pueden permitirse. A su alrededor, los espartanos supervivientes formaron un círculo cada vez más pequeño. Una isla púrpura y de bronce en un océano de cadáveres. Algunos luchaban con espadas rotas, otros con piedras arrancadas del suelo. Uno, cegado por la sangre que corría desde la herida de su frente, atacaba al vacío, gritando los nombres de dioses olvidados desde hacía siglos. No importaba. La batalla había dejado de ser física. Se habían convertido en mitología viva. Cada segundo de resistencia era un verso más en el poema que Grecia cantaría durante 1000 años. Los persas dejaron de atacar en oleadas. Ahora avanzaban como un muro de lanzas y escudos, cerrando lentamente el círculo espartano, como si apretaran una fruta podrida. Jerjes quería que todo terminara antes de la caída de la noche. Su orgullo no podía soportar que un puñado de griegos no se hubiera quebrado entre el amanecer y el ocaso. Ordenó traer a los elefantes de guerra, las bestias monstruosas de Persia que aplastaban ejércitos bajo sus patas. Pero los elefantes se negaron. El olor de la muerte era tan denso que los animales retrocedieron, pisoteando a sus propios jinetes. Incluso las bestias entendían que ese lugar ya no pertenecía al mundo de los vivos. Era un umbral, donde los hombres se convertían en leyendas y las leyendas en dioses. Leónidas sintió el impacto antes de ver la lanza. Le atravesó el costado. El dolor llegó después, blanco y breve, como si el fuego de las aguas termales hubiera encontrado camino hacia sus venas. Cayó de rodillas, pero no soltó la espada. Un persa se lanzó para rematarlo. Dieneques lo decapitó con un grito más animal que humano. 3 espartanos formaron un muro alrededor de su rey, sacrificando sus cuerpos como escudos vivos. El león se sentó, apoyado en ellos, sintiendo como la sangre caliente empapaba su túnica. La herida era mortal, pero no inmediata. Los dioses le concedieron un poco más de tiempo. Unos minutos más en los que un espartano podía causar un daño inmenso. Conmigo, rugió. Su voz no era aire, era voluntad.
Los supervivientes obedecieron por instinto, cerrando filas alrededor de su rey herido. Ahora eran menos de 50. 50 contra un ejército entero. La matemática de la locura. Pero Leónidas sabía algo que los contables persas jamás entenderían. Un hombre que lucha por su rey muerto lucha con el doble de furia. No tiene nada que perder. Solo venganza. Leónidas arrancó la lanza de su costado, ignorando el desgarro de la carne, y la hundió en el cuello de un inmortal. La sangre del enemigo se mezcló con la suya sobre la piedra ardiente, formando charcos rojos de los que se elevaba vapor en el aire del atardecer. Entonces vio a Jerjes. El rey de reyes había descendido de su trono dorado y observaba desde una colina cercana, rodeado por 1000 guardias. Sus miradas se cruzaron a través del humo. Leónidas sonrió. Una sonrisa terrible, empapada de sangre y desafío. Alzó la espada y gritó palabras que los intérpretes repetirían con temor. Tu imperio caerá, porque tú construyes con esclavos lo que nosotros defendemos con hombres libres. Jerjes no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Retrocedió un paso. El hombre más poderoso del mundo se apartó ante un rey moribundo y un puñado de guerreros destrozados. En ese instante, Leónidas supo que había vencido. No la batalla, sino algo mucho mayor. Había sembrado la duda en el corazón del imperio. La última acometida comenzó. Arqueros disparaban desde todos los flancos. El círculo espartano se convirtió en un erizo de flechas. Leónidas fue alcanzado varias veces en el pecho y cayó hacia atrás, mirando el cielo que se oscurecía. Las estrellas empezaban a aparecer, indiferentes y eternas. Dieneques cayó a su lado, atravesado por lanzas, aún aferrado a su espada rota. Otro espartano moría cantando el himno de guerra con los pulmones perforados. El último superviviente era un joven de 18 años. Su armadura, cubierta de sangre, parecía negra. Luchó solo contra decenas, mató a varios antes de caer. No rezó. Escupió sangre en el rostro de su verdugo y murió con los ojos abiertos, mirando hacia Esparta. El silencio cayó sobre las Termópilas como nieve sobre ruinas. Los persas no celebraron. Contaban a sus muertos y comprendían que habían vencido no por fuerza, sino por agotamiento. Era la victoria más amarga. Jerjes ordenó que encontraran el cuerpo de Leónidas. Lo hallaron en el centro del último círculo, rodeado de montañas de persas muertos. Su espada aún estaba clavada en el pecho de un enemigo. En un arrebato de ira, el rey de reyes ordenó que el cuerpo fuera decapitado y que la cabeza fuera alzada en una pica. Quería humillación. En su lugar, creó un mártir. Leónidas ya no era solo un rey muerto. Era una idea inmortal. Y las ideas no mueren por la espada. Se alimentan de sangre hasta devorar imperios. Grecia había abandonado a Leónidas en vida. Después de su muerte, él dejó Grecia para pertenecer a la eternidad. La noticia llegó a Esparta 7 días después. El mensajero cabalgó hasta matar 3 caballos. Gorgo, la reina, escuchó el relato en el patio, rodeada por las mujeres de los 300. No lloró. Las mujeres espartanas no lloraban a los hombres que habían cumplido su destino. Pero cuando oyó hablar de la decapitación y la profanación, apretó los puños hasta que las uñas le cortaron las palmas. Y preguntó con voz de piedra: ¿qué hizo Grecia mientras mi esposo moría solo? El mensajero bajó la mirada. El silencio fue la respuesta. Nada. Los éforos se reunieron y balbucearon excusas sobre presagios y festividades. Gorgo los interrumpió. Mi esposo murió por Grecia. Ustedes lo mataron por protocolo. Hay una diferencia. Y los dioses la conocen. Esa misma noche ordenó erigir un monumento en la plaza. No de mármol, sino de hierro negro. Con una inscripción que ardería durante siglos. Aquí yacen 300 hombres a quienes Grecia olvidó vivos y recordará muertos.
En Atenas, Temístocles recibió la noticia mientras planeaba la evacuación. Los persas avanzaban, pero al leer el informe comprendió la verdad. Leónidas le había comprado tiempo. 3 días pagados con sangre. 3 días para salvar al pueblo y reunir la flota. Temístocles dobló el pergamino y lo presionó contra su pecho. Te debo una victoria, Leónidas, susurró. Y la ganaré en tu nombre. Pero no en todas partes hubo honor. En Corinto, los mercaderes celebraban en secreto la caída de Esparta. Menos rivales militares significaban más rutas comerciales abiertas. En Tebas, los aristócratas que habían enviado a sus hombres a las Termópilas con la orden de rendirse justificaban su traición. Mejor súbditos vivos de Persia que cadáveres honorables bajo el dominio de Esparta. Incluso en algunas ciudades pequeñas se oían voces que afirmaban que Leónidas había sido un fanático imprudente que había sacrificado vidas por orgullo personal. Grecia nunca fue un bloque monolítico de virtudes. Siempre fue un mosaico de intereses fragmentados, y las Termópilas lo revelaron con una claridad brutal. La unidad griega era un mito. La realidad era un conjunto de ciudades-estado que se odiaban entre sí apenas un poco menos de lo que odiaban a Persia. Jerjes llegó a Atenas un mes después de las Termópilas y la encontró vacía. Temístocles había evacuado a mujeres, niños y ancianos hacia Salamina. Los templos de la Acrópolis ardieron durante 3 días. Columnas negras de humo podían verse desde el mar. El rey de reyes caminaba entre las ruinas, sonriendo, convencido de que había quebrado el espíritu griego. Allí cometió su segundo error fero. La quema de Atenas unió lo que las Termópilas habían empezado a desgarrar. Las mujeres de Grecia, que habían abandonado a Leónidas, ahora veían su propio destino reflejado en las llamas. El sacrificio de los 300 dejó de ser una historia espartana y se convirtió en un espejo en el que toda Grecia vio el reflejo de su propia cobardía. La vergüenza resultó ser un arma más poderosa que el acero. La batalla de Salamina llegó como una tormenta. La flota griega, superada en número, destruyó la armada persa en las aguas estrechas donde no podía maniobrar. Temístocles luchó con la ferocidad de un hombre que paga una deuda con los muertos. Cada barco persa hundido fue una ofrenda para los 300. Cuando el mar se llenó de restos y cadáveres, se arrodilló en la cubierta y susurró que Grecia había ganado en Salamina, pero había aprendido a vencer en las Termópilas. Años más tarde, cuando se erigieron monumentos y se escribieron himnos para Salamina y Platea, alguien preguntó por qué las Termópilas no se celebraban con el mismo entusiasmo. Un veterano espartano ciego respondió con amargura que Salamina hacía que los griegos se sintieran valientes, mientras que las Termópilas los hacían sentirse culpables. La gente prefiere mentiras que la eleven antes que verdades que la humillen. Grecia recordaría a Leónidas con estatuas, monedas y tragedias, pero siempre con la incomodidad de quien honra a un muerto al que abandonó en vida. Ese arrepentimiento se convirtió en el verdadero legado de las puertas calientes. No que 300 hombres murieran, sino que murieran solos. Décadas después, un viajero persa visitó el desfiladero, cubierto de hierba y huesos blanqueados. Los locales dejaban vino y aceite, como si la tierra fuera sagrada. Preguntó por qué Grecia estaba obsesionada con aquella derrota. Un viejo espartano se rió y dijo que no había sido una derrota, sino una prueba. Leónidas no murió defendiendo a Grecia, sino juzgándola. Y Grecia nunca estuvo a la altura. Gorgo murió a los 60 años sin volver a casarse. Pasó sus últimos días dictando cartas en las que advertía que no convirtieran a su esposo en un semidios. Había sido un hombre. Había tenido miedo. Había dudado. Pero eligió. Y esa elección es sagrada. Sus palabras fueron ignoradas. Grecia necesitaba héroes de mármol, no hombres de carne y sangre. Los filósofos debatían si Leónidas había sido un necio o un genio. Todos pasaban por alto la verdad incómoda. No tenía elección. Grecia lo puso en una trampa y lo dejó morir. Él solo eligió cómo morir.
Eso no es heroísmo. Es dignidad frente a lo inevitable. Persia nunca conquistó Grecia. Tras Salamina y Platea, el imperio se retiró. Pero la historia olvidó que los soldados persas también morían lejos de casa por un rey que los consideraba peones. Si Jerjes hubiera vencido, las Termópilas serían recordadas como una resistencia inútil de fanáticos. El heroísmo es una cuestión de perspectiva. La muerte no lo es. Siglos más tarde, un general romano visitó el lugar y dijo que no fueron los espartanos quienes detuvieron a Persia, sino la geografía. Simplemente murieron en el lugar adecuado para que la historia los recordara. Sin el desfiladero, Leónidas habría sido olvidado. A veces la inmortalidad es mala suerte combinada con el sitio correcto. Hoy las Termópilas son una parada turística. La gente se toma fotos, compra souvenirs y no piensa en la sangre ni en el hedor. La historia ha esterilizado el horror y lo ha convertido en una postal. Tal vez sea misericordia. Tal vez la humanidad necesite olvidar el horror para glorificar el sacrificio. Si Leónidas pudiera ver esto, probablemente sonreiría con amargura. Porque nada ha cambiado. Grecia sigue usando a sus muertos para vender su imagen, solo que ahora lo hace con camisetas y llaveros. La última palabra pertenece a Dieneques. Antes de morir, atravesado por lanzas, susurró algo a su rey. Los historiadores debatieron durante siglos, pero la verdad es simple. Al menos moriremos sabiendo quiénes somos. Ellos vivirán sin saberlo jamás. Ese es el verdadero legado de las Termópilas. No que 300 hombres murieran, sino que vivieron y murieron con una idea clara de sí mismos. Mientras el resto de Grecia vagaría durante siglos, buscando su reflejo en el espejo que un solo león le dejó.